Hola, un saludo a todos. Ya volvemos a estar aquí con nuestro comentario semanal de divisas y como siempre, pues bueno, vamos a echar un poco el ojo sobre el mercado y ver lo que ha pasado durante esta semana, algo vital y básico para preparar nuestra sesión de esta semana que va a empezar mañana o en el caso de divisas, de las divisas, pues va a empezar esta noche. Vamos a ver lo que ha sucedido. Esta semana yo creo que lo más destacable han sido las tensiones macro que se empiezan a detectar. Una señal más que hemos visto ha sido el IPC de Estados Unidos. Los datos de IPC de Estados Unidos han marcado la semana en la mayoría de los pares. Sabéis que yo sigo y opero cruces con el dólar, por lo tanto los datos USA siempre son muy importantes, pero la verdad es que esta semana pues ha imprimido un sesgo diferente en el mercado y se ha notado mucho el cambio de dirección, de tendencia de ciertos activos, y esto es una señal bastante importante, ¿no? Esto ha provocado pues una ligera recuperación respecto al dólar de algunas monedas y pues en algunos casos ha dejado interesantes figuras a analizar. Vamos ya al mercado. Empezaremos con el euro dólar. Importante doble suelo que nos ha dejado el euro dólar a partir de como punto de inflexión, podríamos decir, de los datos de IPC. Nos deja un nivel muy destacable que es el 1,05, en el cual pues nos ha marcado un doble suelo de largo plazo, un doble suelo que no se puede ver no solo en esta sesión semanal, pero sí que en el último mes pues ya ha testeado dos veces este nivel y ha sido rechazado, por lo tanto pues va a ser a partir de ahora un nivel a tener en cuenta. Respecto a la libra dólar, la tenemos testeando un soporte de largo plazo en los niveles de 1,49 desde hace 2-3 semanas y vemos que no consigue ni romperlo para abajo ni despegarse de él. Por lo tanto, estamos ante una zona de alta negociación que también deberemos seguir con mucha atención para ver el futuro inmediato del par. En el caso del dólar yen, nos ha marcado un claro movimiento bajista al par, casi desde inicios de semana, y la verdad es que el IPC USA ha venido a añadir momento a este movimiento de descenso, por lo tanto lo tenemos con un dólar en retroceso. El dólar, hay el cruce con el oro, pues hemos visto cómo hemos recuperado los $1.200, un nivel estratégico, un nivel muy importante para el oro, que ya hemos ido comentando en diferentes ocasiones, tanto el corto como el largo plazo. Vamos a estudiar un poco este movimiento y veremos a ver en qué condiciones pues, se está desarrollando la operativa. El dólar australiano lo tenemos en soportes de 2009. Es el único par de cruce con el dólar que yo estoy monitorizando, que podemos ver que aún está en zona de mínimos. La mayoría de los pares, como hemos visto, euro dólar, libra dólar, pues se han alejado de esta zona de mínimos, y la contrapartida del dólar pues está un poco recuperando terreno. No es el caso del dólar australiano, que lo tenemos en mínimos de 2009, aunque parece que a largo plazo este movimiento podría empezar a perder fuerza y por lo tanto podríamos ver o vivir una cierta corrección. Y por último vamos a comentar el activo de la semana, que en este caso va a ser el petróleo West Texas. Iniciamos la cobertura de este activo porque nos parece un activo muy interesante por su volatilidad y por lo tanto pues bueno, vamos a comentar un poco cómo vemos tanto a largo como a corto plazo la operativa en el petróleo. El euro dólar esta semana nos ha marcado una interesante figura, la cual vamos a analizar ahora. A pesar de que ahora mismo pues vemos gráficos de 15 minutos, hemos comprimido bastante el gráfico para que podamos apreciar este movimiento dentro de un marco pues de esto, de unas 5 o 6 semanas, o sea, un mes y medio aproximadamente, ¿no? Vimos como hace un mes y medio pues el euro dólar seguía con un descenso con mucho momento potente, pero hubo un rechazo contundente en este nivel de 1,05. A partir de ahí, pues bueno, diversos hechos como la rueda de prensa de la FON, hemos visto cómo han impulsado al par hacia arriba y nos marcó, atención, porque nos marcó esta zona como una zona a tener en cuenta, a considerar, la zona de 1,10.
a pesar de que hubo un ligero descanso, vimos como aquí se producía una zona de acumulación de nuevo y nos producía un nuevo testeo del 1.10, dejándonos un doble o triple suelo, depende de cómo se quiera interpretar, triple techo, perdón, de manera que nos ha marcado aquí una zona clara de resistencia, una zona que además en las semanas anteriores pues había sido un punto de rotura importante debido a las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que es un dato también muy interesante y que el mercado tiene muy en cuenta. Desde aquí, pues bueno, la semana anterior vino marcada por un fuerte descenso continuado, parecía que pues el par cogía momento bajista otra vez, pero esta semana hemos visto como claramente desde inicios de la semana hemos vivido un rechazo a los niveles de 0,5, cosa que nos deja una estructura muy clara de un techo en la zona de 1,10 y al parecer, pues bueno, un suelo que podría ser también doble o triple en la zona de 1,5. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que podría ser que estuviéramos entrando en un cierto periodo de descanso en la bajada del euro dólar. Es decir, los que proponen, los que le vaticinan la paridad, creo que van a tener que esperar una temporada. Yo no sé cuánto va a ser esa temporada, no sé cuánto va a durar, pero a pesar de que es bastante probable que el par pues toque la paridad, evidentemente, debido a la situación macro y al QE que está impulsando, se está impulsando desde el BCE, pues seguramente aún tardaremos en verla un poquito, debido a que se nos ha creado ahí un importante nivel de soporte en 1,05. Por lo tanto, cuidado con apalancarse en exceso con las posiciones bajistas porque podríamos tener alguna sorpresa. Tenemos que tener en cuenta y mucho este nivel de 1,05. Vamos a analizar un poco la estructura de este mínimo que se ha creado esta semana y viene directamente por el IPC mensual de Estados Unidos. Un IPC mensual de Estados Unidos pues que no ha sido lo esperado, no ha sido lo esperado. Como podemos ver aquí, pues bueno, era un esperado un 0,3 y ha sido un 0,2, es decir, ligeramente inferior, teniendo en cuenta que veníamos de un menos 0,5. Es decir, bueno, parece que hay ciertas señales que indican que la economía norteamericana, al menos a nivel interno, pues no acaba tampoco de despegar. Yo creo que este es uno de los motivos por los cuales pues Janet Yellen y en general la Fed pues se está mostrando un poco más precavida a la hora de anunciar el cambio de ciclo y subida de tipos. Hemos visto que a partir de aquí pues nos marcó una interesante figura de confirmación y a partir de aquí el par empezó una recuperación. El euro se ha recuperado ligeramente sobre el dólar, lo tenemos en niveles de 0,80 y veremos a ver cómo empieza esta semana, pero hay que tener muy en cuenta para operar en este par este canal que nos está definiendo entre 1,10 y 1,05. En el largo plazo, pues bueno, en el largo plazo venimos un poco a confirmar la figura de este canal que os comentaba con esta figura de aquí. A pesar de esto, pues bueno, tenemos este mínimo que es superior a este, por lo tanto, bueno, es de lógica pensar que podemos ver un cierto rebote y por lo tanto a vigilar mucho el nivel de 1,10 y más arriba, pues este nivel de pues 1,12. ¿De acuerdo? Serían los niveles, digamos, que tendría que romper el par para iniciar un rebote con más consistencia al alza. Vamos a ver también la libra dólar. Perdón, el gráfico semanal, vamos a meterlo en el gráfico de corto y en este caso pues la libra dólar tenemos una estructura ligeramente parecida, mínimo marcado por la rueda de prensa de la FONC hace semanas, estructura aquí de una generación de una resistencia, una fuerte zona de distribución apoyada por el IPC de USA, cosa que nos hace pues rebotar con fuerza al alza. La libra, como siempre, más volátil que el euro dólar, la libra dólar, pues bueno, ha efectuado una figura muy parecida, son activos altamente correlacionados, pero siempre con más volatilidad en el caso de la libra, ¿no? Vemos aquí como el IPC impulsó hacia arriba, apoyo en una zona de mucha confluencia y impulso hacia arriba rompiendo nivel de 1,49, nivel pues importante en el caso de la libra dólar, ya que es el nivel generado en un doble suelo en 2013, nivel de mínimos
de 2013. Vemos cómo, pues a pesar de haber esa perforación, el par ha recuperado esta semana de forma bastante contundente este nivel, cosa que también es bastante indicativo. Vamos con el dólar yen. Semana del dólar yen claramente bajista, máximo marcado en 120,76 durante la primera jornada de la sesión semanal, y a partir de aquí descenso continuado hasta niveles de 118,88. Rotura de medias, por lo tanto, bueno, indica una tendencia con cierta consistencia, aunque ya nos tiene acostumbrados a esto el par. Pues bueno, el movimiento pierde fuerza con rapidez y nos parece delatar que se está también generando un canal lateral con una clara estructura, con un techo, podríamos decir, claro, en niveles de 121 yenes y con un mínimo destacable en niveles de 118,40 aproximadamente. Podemos ver aquí que este mínimo de 118 está respaldado también por esta potentísima zona de distribución de aquí, anterior a este fuerte ascenso, ¿vale? Entonces, pues bueno, podemos ver al par que también podríamos estar entrando en una zona, digamos, lateral. Principio de esta semana importante, vemos que pasará con este nivel de 118,40, estamos cerca, 40 puntos escasamente, y por lo tanto cualquier movimiento de descenso nos haría perforar esta zona y podríamos ver entonces lo que acaba sucediendo. En el largo plazo, pues bueno, en el largo plazo tenemos al par como nos tiene acostumbrados, como podemos ver aquí, generándonos una figura lateral de estas del desarrollo lento, desde prácticamente noviembre de 2014, en el que nos marcó unos máximos de 121,60, 121,40 aproximadamente, que es el que contamos. Esta es la zona a vigilar de cara a los alcistas, y pues de cara a los bajistas, atención a estas zonas que indican una alta resistencia a la bajada en niveles pues 118 y luego más abajo pues 115, ¿no? Que son los niveles que nos podría indicar cómo a largo plazo se está formando una nueva zona de acumulación que podría pues enviar al par a zonas superiores. Si viéramos ya más el histórico, pues bueno, el nivel realmente a largo plazo considerar son los 123,77, 124 yenes, nivel desde donde se inicia este potente movimiento de descenso a largo plazo, y estamos hablando de niveles de 2007. Vamos un poco con el oro, semana también marcada por el IPC mensual USA, que marca un claro punto de inflexión de una tendencia claramente bajista. Pasamos a lo contrario, generación de un mínimo en niveles de 1185, zona de acumulación potente, y recuperamos rápidamente los 1200, que bueno, pues es un nivel en el cual el par parece que se encuentra bastante cómodo, y está operando en él prácticamente desde hace un mes. Hace un poco la goma elástica, ¿no? Que digo yo, que es, bueno, se pasa por arriba o se pasa por abajo, pero siempre acaba volviendo y acaba habiendo una confluencia. En ese nivel vemos como rápidamente cuando llega a este nivel, pues las fuerzas se igualan y el par vuelve otra vez a recuperar esa zona. Respecto a largo plazo, podemos ver un poco cómo el par está desarrollando una zona lateral en este nivel de 1200, apoyado en este importante, pues bueno, retroceso FIBO de 0,618, niveles de 1170. El par, después de una potente tendencia alcista que ya todos conocemos, pues desarrolló una fuerte corrección bajista, pero ahora mismo se halla un poco en zona de indefinición y en zona lateral. A destacar, pues bueno, destacar el escaso movimiento de esta semana con un escasísimo volumen relativo, cosa que, bueno, pues habrá que seguir con atención. Vemos como el volumen se ha ido reduciendo en los últimos meses de una forma clara. También, bueno, esto también podría denotar o detectar una disminución del interés por operar en este activo, ¿no? Debido a pues que ha perdido parte de su fuerte tendencialidad. Vamos allá con el dólar australiano, el único par, como decíamos, que está en prácticamente mínimos históricos de largo plazo. Cosa también bastante lógica, en el caso de encontrarse mínimos históricos, pues nos ha desarrollado, atención aquí, una fuerte zona de acumulación y explosión al alza después con posterioridad. Aquí tenemos los datos de IPC que estarían, perdón porque no está apuntado,
estarían aquí, en esta zona de aquí. Vemos que a partir de aquí también se produce un rebote. Volvemos a testear esta zona generada con los datos de IPC y a partir de ahí rebote contundente y ascenso del par hasta niveles prácticamente de 0,7850. En el largo plazo, pues podemos ver, como decíamos, niveles históricos de 2009, descenso potente, alejado de las medias, por lo tanto con bastante momento aún, y esta zona que nos ha generado, que hemos visto en esta última semana, con ya relación con las zonas de las semanas anteriores, podían indicar una cierta recuperación y un cierto rebote que iría quizás en búsqueda de las medias y con una zona de confluencia bastante probable en niveles de 0,8030. Bueno, pues hemos visto más o menos ya todo el mercado. Vamos un poco a comentar el activo de la semana. Vamos con el petróleo, ¿vale? El petróleo, un activo pues muy volátil, que ha captado la atención en los últimos tiempos de una forma bastante importante. Y vamos a ver un poco, como siempre, os voy a mostrar pues el análisis un poco que hacemos a largo plazo y el análisis a corto. Para ello pues utilizaremos una nueva herramienta que nos permitirá pues bueno, dibujar unos garabatos encima del gráfico y así podremos ver un poco realmente el detalle. Bueno, vamos a analizar un poco el activo de la semana con esta nueva herramienta que os comentaba, o sea que perdonar si en algún momento pues hay algún fallo técnico que es probable, ¿no? Tenemos aquí el gráfico en cuarto de hora, pero quizás vamos a empezar un poco con el gráfico más de largo plazo y luego haremos un análisis pues más directo, ¿no? del par y bueno, ya lo veréis. Vamos a ver, el petróleo es un activo muy volátil, como todos debéis saber. Tenemos el gráfico semanal en pantalla, por lo tanto pues podemos ver cómo pues llegó a niveles de 110 desde nivel en 2011. Teníamos un petróleo en máximos y de golpe pues debido a ciertas situaciones que es muy interesante analizar, pues vimos cómo a partir de junio empezó un descenso que le llevó rápidamente a llegar hasta los $50, prácticamente hasta los $40. De ahí pues cuidado, porque estos dos últimos meses nos ha marcado una interesante figura también de doble suelo y por lo tanto hemos visto una cierta reacción que ya lo tiene situado en los $56 por barril. Vamos en el corto plazo. En el corto plazo pues podemos ver cómo esta reacción realmente es una reacción en el corto plazo consistente, con un mínimo en marzo y a partir de ahí pues una alza totalmente constante, con una buena dirección, con una buena intensidad, tal como nos tienen acostumbrados este activo, y por lo tanto con diferentes apoyos que no vienen más que a confirmar esta tendencia alcista a corto actual. Vamos un poco a ver lo que os comentaba. Vamos a hacer unos cuantos garabatos y unos cuantos dibujos para que veamos un poco más claro pues todo el tema, ¿no? Como os comentábamos, si vamos incluso más atrás, tenemos pues un claro, ya empezamos con ahora, perdón, tenemos un claro máximo aquí en 2008, máximos ya muy lejanos que nos dejan el nivel en 150, pero sobre todo lo que debemos tener en cuenta es esta zona de aquí, ¿no? Más allá de los 110, que es la que nos marcó este nivel de máximos, con una estructura clara de cuña como vimos aquí, caída con esta zona aquí también de 50 y pico, 40 y pico dólares, perdón, interesante. Y ahora vamos a utilizar uno de los indicadores que nosotros tenemos desarrollados, que es el volumen proporcional medio, inspirado pues en el volumen proporcional medio de un desarrollador muy conocido aquí en España, que es Blay 5. Lo hemos adaptado al corto plazo y lo hemos adaptado a mercado forex y a alguna materia prima como es el petróleo, y podemos ver exactamente cómo este indicador, que lo que hace es nos da el volumen relativo, es decir, el volumen respecto a las barras anteriores si hay aumento o disminución. Vemos como claramente aquí tenemos un aumento muy claro en el momento en que toca el mínimo, por lo tanto podemos interpretar que aquí la mayoría de gente que ha entrado lo que ha hecho ha sido impulsar claramente a el activo hacia arriba. Vemos como aquí en zona de soporte vuelven a aparecer volumen y
este volumen ya no aparece más, ¿de acuerdo? Se produce esta caída. Cuando se inicia la caída, ¿no? Pues vemos aquí cómo se inicia de nuevo el volumen. Este volumen es un volumen que está ascendiendo en este momento y vemos que al llegar a esta zona de aquí, pues bueno, ¿no? Se ha detenido y nos ha dejado sobre todo, atención, esta importantísima barra, ¿vale? Que esto lo que está indicando es un tema de la plataforma, perdonad, pero es un tema de la plataforma que está indicando el cierre de hoy y por tanto, como tiene volumen cero, por eso está tan alejado. No hagáis caso a esta última barra. Pero bueno, como os decía, vemos aquí esta importante zona donde ha habido un importante volumen relativo, aunque pues bueno, se aprecia, ¿no? Que parece ser que no va o no está aumentando más este volumen. Me explico. Vamos a borrar esto y volvemos a empezar. Esto es volumen relativo, quiere decir que cada vez que veáis una barra de color verde, quiere decir que hay más volumen que la barra anterior o que la media, ¿vale? La media es esta barra azul. Entonces, a pesar de que vemos que sigue entrando más volumen, evidentemente la progresión, el ritmo de entrada, de aumento, está disminuyendo. Por eso veis aquí cómo, ¿no? Se produce este descenso de aquí. ¿Qué podría indicar esto? Pues bueno, podría indicar que este descenso ha finalizado y por lo tanto podríamos ver una cierta recuperación. Vamos ahora a, hablando de recuperar, pues a recuperar vamos a borrarlo todo. Vamos a quitar todos los garabatos. Muy bien. Y ahora pues vamos a ver si conseguimos, exacto, poner el gráfico de más corto plazo. Y vamos a ver un poco este mismo análisis pues con el gráfico de corto plazo. Activamos, vale, muy bien. Si vemos en el corto plazo durante esta semana, ahora estamos ya en gráfico de cuarto de hora, pues podemos ver cómo hemos seguido con esta tendencia alcista, marcada claramente por, ¿no?, la media exponencial de aquí, un volumen que nos apoya a este impulso hacia arriba, nueva entrada de volumen superior al habitual en las últimas barras en esta zona de apoyo, vale. Pero a partir de aquí este volumen ya desaparece y tenemos ya solo esta zona. Atención, entonces esta zona de aquí, nivel de 57, interesante nivel, $57, y por debajo pues es evidente que es, bueno, esta zona de aquí, esta y esta de aquí, niveles de $55 a vigilar. Vemos como aquí se ha formado una interesante zona, veremos si es de distribución o de acumulación, pero todo esta zona de aquí, que está casi comprendiendo los tres picos, ¿no? 1, 2 y 3, pues es una zona que nos puede sugerir una importante acumulación, debido a que, fijaos que los picos están cuando el par va a buscar las zonas de soporte, y por lo tanto aquí es donde está entrando gente y está evitando que entrando operadores, está evitando que el par pues se desplome, ¿de acuerdo? Entonces podría sugerir que hay gente tomando posiciones a largo, y por lo tanto podríamos deducir que puede haber un rebote quizás en esta sesión semanal que se inicia, y podríamos ver el petróleo pues en franco ascenso, una cosa que casaría un poco pues con un poco de el retroceso del dólar actual en todos los pares. Bueno, pues acabamos aquí el comentario semanal. Espero que os haya gustado, y ya sabéis que estamos abiertos a cualquier comentario que nos queráis hacer por los canales habituales, tanto por Twitter como desde forexperiences.com. Un saludo.